Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Leo Gallegos y te doy la bienvenida a mi canal dedicado a la música regional mexicana, donde el día de hoy te traigo un capítulo más de esta querida sección del canal llamada Lunes de Memes Norteños. Pero como hoy es 25 de diciembre, como hoy es Navidad, hoy te traigo Lunes de Memes Norteños navideños. Bueno, ya sabes que mi nombre es Leo y que este es otro video. Navidad, Navidad, que chida es la Navidad. Navidad, Navidad, que chida es la Navidad. Comenzamos con este meme que dice: cuando Santa se encuentra a los Reyes Magos. Listos para tirar vergazos. Cuando le pides a tus jefes una tacamine para Navidad. Eso que tú me pides es imposible. Qué triste, de veras, qué triste. Cuando te toca pegarle a la piñata Listos para tirar vergazos. y estás a punto de romperla, pero te dicen que tu tiempo ya casi se acaba. Esperanza se quedaba, pero el tiempo se me iba. Pero la rompes del último golpe. Era una riata para tirar. Como cuando en México las casas no tienen chimeneas, pero tienes que entrar a dejar los regalos. Llegué tumbando la puerta. Si los juguetes son hechos en el Polo Norte, ¿por qué la etiqueta dice hecho en China? Miren qué curiosidad. Cuando te despiertas en la madrugada de Navidad y ves a tus jefes acomodando los regalos abajo del árbol. No podía creer lo que estaba escuchando. Pensé que tal vez estaba alucinando. Cuando vas a tu arbolito a ver qué te dejó Santa y ves una tacamine. Ahorita andamos de suerte. Es mejor que andar de moda. Creo que ahí quedaría mejor esto. Ah, sí, como si estas cosas pasaran. Cuando te toca mover la piñata para que los morrillos le peguen. Soy el más poderoso de todos y yo nunca ando de presumido. Creo que ahí es la señal de que ya eres un adulto, ¿no? Son etapas de la vida. Cuando estás niño, pues tú le pegas a la piñata. Después ya no te dejan pegarle y luego te ponen a mover el lacillo. Cuando le dejabas galletas y leche a Santa Claus para que te trajera todos los regalos. Es que así somos los buenos negociantes. Cuando Electra te cobra lo de los regalos de Navidad. Probablemente ella me en la madrugada. Cuando le echas veneno a la leche de Santa Claus, pero tu jefe amanece muerto. Miren qué curiosidad. Cuando eres estudiante foráneo y estás en finales para salvar el semestre. Trabaje y trabaje, tengo muchos días que no miro el sol. Pero tus papás te preguntan que si vas a pasar Navidad con ellos. Con los ojos tristes y paso cansado, promete Juanito que va a visitarlos. Cuando tu jefa ya no te regala nada de Navidad porque ya estás peludo. ¿En dónde está tu amor? ¿A dónde se marchó? Cuando en la posada sacan la piñata Listos para tirar vergazos. y la rompes del primer golpe. Soy el más poderoso de todos y yo nunca ando de presumido. Cuando es Navidad y ves a tus primos y hermanos con nuevos celulares y juegos y a ti solo te dieron ropa. Listos para tirar vergazos. Como cuando es Navidad y de regalo el profe te sube el 5.9 a 6. Agradecido con el de arriba, Pero el regalo del director es pasarte de semestre. pero el de más arriba. Cuando pediste una tacamine, pero te traen calcetines. Y me hace falta cuando llega Navidad. Cuando Santa no te trae tu acordeón. Llega Navidad y yo sin ti en esta soledad. Cuando tu familia no te regala nada en Navidad, pero tu compa te regala un 24. Me tocó la suerte de que me hayas regalado. Cuando te explota un cohete en la mano, pero no te pasa nada. Ya me ha pasado de todo y aquí sigo de buen modo. Ahí creo que también quedaría este. Soy el más poderoso de todos y yo nunca ando de presumido. Cuando le pides una Alcatel a Santa, pero te trae un iPhone 10. Tengo buenas relaciones con los jefes. Cuando terminas de comer el 24 y 25 y te pones a bailar. Ábrale la pista y viene bailando el Santa Claus. Cuando Santa Claus les trajo todos los juguetes que pidieron. Van a querer más. ¿Cuál es que hizo un huevo? Como cuando tu jefa entra a escondidas a la casa para que no vean los regalos, pero de todos modos la cachan. Casi a punto de cruzar, me torcieron con el flete. Mamá, ¿qué me vas a regalar en Navidad?
Nada, ya estás grande. Mujer de piedra, tú no tienes corazón. Cuando en Navidad tu jefa no te deja salir a pistear con tus amigos, Me las tuve que fugar. pero se da cuenta. Ya con esta me despido, me llega un pitido, es como una bomba. Cuando te enteras que para la cena de Navidad harán tamalitos. Sería hermoso, o mejor dicho, una noche perfecta. Como cuando cae un dulce de la piñata, te metes a agarrarlo, pero tu primo sigue dándole fregadazos. No importa arriesgar la vida. Cuando despiertas y ya quieres ver qué te trajo Santa. Se fue el plebe corriendo, ya no aguantaba las ganas. Cuando ves que alguien se mete por tu ventana en la noche y lo matas. La vagancia siempre al tiro para cualquier situación. Pero prendes la luz y eres Santa Claus con los regalos. Yo simplemente fui malo. Cuando alguien me dice que Santa Claus no existe. Ese compa ya está muerto, no más no le han avisado. Cuando llega la Navidad y tu familia ni se acuerda de ti. Ay, cómo me duele, cómo me duele. Pero tu novia va llegando con un 24. ¿Será que estoy enamorado? Cuando eres pobre y no tienes para comer, pero vas y comes a las posadas de tu colonia. ¿Qué más haces cuando el hambre está canica? Cuando Santa te trae un perrito, pero no se asusta con los cohetes. Yo soy fino pero sordo. Cuando escuchas a Santa en la Nochebuena, Se fue el plebe corriendo, ya no aguantaba las ganas. pero son tus jefes dándose amor. Cuando en la posada se juntan tus vecinas. Carteles unidos en la nueva empresa. Cuando te preguntan qué vas a hacer en las posadas navideñas. Pistear, comer y pistear, dormir y pistear. Así se nos van los meses pisteando en cualquier lugar. Cuando ves a tu jefecita poniendo los regalos de Navidad y le preguntas por Santa. Saraparararararararara, sarapa. Sarapararararararara, sarapa. Cuando todo el año te portaste mal, pero al final Santa te trajo regalo. Me tocó la suerte de que me hayas regalado. Cuando Santa te trae carbón, pero haces una carnita asada. ¿Qué más haces cuando el hambre está canica? Cuando vas a pedirle tus regalos a Santa Claus, pero te preguntas si te portaste bien. Te fallé. Cuando te despiertas y ves a Santa, pero está igual de flaco que tu papá. Miren qué curiosidad. Cuando te peleabas con tu hermano menor y le decías que los Reyes Magos son los papás. Yo simplemente fui malo. Cuando le dices a tu carnalito que Santa no existe y se pone a llorar. Perdóname. No fue esa mi intención. Cuando le dejas leche y galletitas a Santa para que te traiga tus regalos, pero no tienes chimenea. Yo quisiera entrar. Como cuando ves a Santa saliendo del cuarto de tu jefa Miren qué curiosidad. y en septiembre tienes un nuevo carnal. Como cuando le dices a tu jefe que te regale un iPhone 10 en Navidad, o le dices a tu carnalito que Santa no existe. Es que así somos los buenos negociantes. Como cuando de morrito viste a Santa Claus con tu mamá y le cuentas a tu jefe, pero creces y te das cuenta de toda la verdad. Lo que dicen no es cierto. Cuando ves a tu jefe poner los regalos después de la peda. Me da mucho gusto mirarte otra vez. Cuando es Navidad y perdiste tu celular. Llega Navidad y yo sin ti. Bueno, espero que te haya gustado el video. Si así fue, te encargo que me dejes un like, un me gusta, un pulgar arriba para ver si continuamos o no con esta bonita sección de lunes de memes norteños. Te deseo unas felices fiestas. Espero que la hayas pasado muy bonito esta Nochebuena, que la pases bonito en Año Nuevo y que la pases bonito en Día de Reyes. Y pues si te gustó este video y te gusta el género regional mexicano, si te gusta todo lo que tiene que ver con el mundo del norteño, cierreño y banda, te invito a que te suscribas a mi canal y que actives la campanita que te sale ahí a un lado del botón de suscripción para que YouTube te avise cada que suba nuevo video y no te pierdas de cosas como entrevistas, datos curiosos, tops, etcétera, todo relacionado con el género. Tal vez este video fue un poquito más corto que los otros lunes de memes, pero pues entiéndanme, es Navidad y tengo familia, ¿no? Quiero convivir con ellos un ratillo.
Y pues no me queda más que decirte que ya sabes que mi nombre es Leo y nos vemos en el próximo video.